Entonces vamos a disponernos con todo corazón para nuestro Dios, entrar en su presencia, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Luz Espíritu Santo. Señor Dios, Padre Todopoderoso, amado Hijo Señor Jesús de Nazaret, Dios Espíritu Santo. En esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, para que tú, Señor, hoy anules de nuestra vida por tu inmensa bondad y misericordia, y porque reconocemos que solo tú, Señor, puedes vencer todas las debilidades del hombre, y todo por aquello nosotros, Señor, te ofendemos y pecamos. Te pedimos que nos puedas, Señor, poner en gracia, para que podamos encontrar en tu palabra esas riquezas que tú tienes allí. Queremos pedirte que nos envíes tu Santo Espíritu, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos purifiques con tu Santo Espíritu y nos permitas comprender, nos permitas entender y discernir lo que vamos a leer de tu palabra, de tu santa y pura palabra, y que sea ella para nosotros manantial que refresque, que aliente, que se convierta en nosotros en lámpara, que se convierta en fuego purificador, que sea esa palabra aliento y alimento para el débil, que sea esa palabra para reconfortar, que sea esa palabra gozo para el que está entristecido, para el que ha debilitado sus esperanzas. Que por medio de esta palabra, Dios, recuperemos la fuerza y la vitalidad en el espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor, y con tu Espíritu Santo, Señor, queremos que nos inundes, que le des luz a nuestros ojos y abras nuestros oídos. Abrimos todo nuestro ser y todo nuestro corazón para ti. Aquí estamos, Señor, y te presento a cada uno de mis hermanos presentes, a los que han de conectarse ahora y a aquellos que han de escuchar, Señor, en diferido, para que tú también, hermoso Dios, en ellos actúes. Porque tú, Señor, estás aquí y estás en todos lados. Tú estás hoy como lo estuviste ayer y lo estarás mañana. Porque tú puedes actuar en todo tiempo, porque para ti no hay tiempo, Señor. Así te pedimos que esta hermosa y bella palabra pueda llegar a tantas vidas, Señor. Tocar tantos corazones, recuperando conciencias y vidas para gloria de tu santo nombre. Porque solo es para exaltar tu nombre, para que muchos, Señor, se reafirmen en la fe, para que muchos, Señor, sigan en la fuerza, en el combate que nos toca día a día, fortaleciendo. Y para que podamos soportar, Señor, todos los ataques, los argucias del enemigo, sus trampas ocultas, para poder nosotros librarnos de ellos. Porque sabemos, Señor, que es así donde nosotros podemos llenar la lámpara de aceite, donde nos podemos instruir en esa astucia que necesitamos para poder vencer al enemigo, para gozarnos, Señor, en ti. Y que nuestro gozo y nuestra alegría, Señor, no es de la que viene del mundo, sino de la que viene de ti. Por eso una noche más y comenzando esta nueva semana, nos disponemos, Señor, de corazón para ti, pidiéndote que bendigas cada una de nuestras noches, bendiga cada uno de nuestros momentos y a cada una de estas personas que se disponen, Señor, con fe, con gran disposición, con sinceridad, para gloria de tu santo nombre. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso
de nuestro Señor Jesucristo, que es Señor y Dios nuestro, ayer, hoy y mañana, porque Él es el Alfa y el Omega por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bueno, bienvenida doña Claudia, doña Masi, Joana Rúa. Hola Manuel, bienvenido, buenas noches. Doña María Correa, buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, del libro de Deuteronomio. Tenemos del libro de Deuteronomio, capítulo 17. Vamos por el capítulo 17. Que tiene como título: consultar a los sacerdotes, castigar la idolatría, elección y condiciones para ser rey. Bien. Buenas noches. Buenas noches, doña Claudia. Espera un momento y le voy a bajar un poco a la música que está en modo de fondo. Buenas Listo. noches, Claudia. Niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. No, niños, niñas y el niño Henry. Buenas Bien, noches. ustedes. Bueno, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Dice el versículo número 1. No sacrificarás a tu Señor Dios oveja o buey que tenga tacha o algún vicio, por ser esto abominable delante del Señor Dios tuyo. En el caso que se hallaren en tu país dentro de alguna de tus ciudades que Dios tu Señor te dará, hombre o mujer que cometan la maldad en presencia del Señor Dios tuyo, de quebrantar su pacto, yéndose a servir y adorar a dioses ajenos, al sol y a la luna y a todas las estrellas del cielo, contraviniendo el mandamiento mío, y esto te fuere denunciado, si después de haber tenido el aviso hicieres diligentes pesquisas y hallares ser cierto que tal abominación se ha cometido en Israel, sacarás al hombre y a la mujer que cometieren tan enorme pecado a la puerta de tu ciudad, y serán muertos a pedradas. Entonces aquí está el Señor denunciando, aparte de denunciando, está dando una orden. Esto es lo que en la Biblia llamamos ley. ¿Se acuerda que en los capítulos anteriores hablamos de preceptos, de ley y mandamiento? Esto es una ley. ¿Ya? Tenemos leyes de Dios, mandamientos, preceptos. Para que usted vaya teniendo una distinción de ellas, las cuales hay que obedecer todas, preceptos, leyes y mandamientos. Esta es una ley, le dice a los sacerdotes de ese tiempo. Primero, no pueden presentar una oveja o un buey con defecto. Eso es abominable ante Dios. ¿Ya? Abominable ante Dios. No se puede presentar nada de eso así. Como también es abominable que alguien, estando dentro del pueblo de Israel, estando dentro de los que dicen creer en el nombre de Israel, en el nombre del gran yo soy, vayan y adoren al sol, a la luna, las estrellas. Mira que esa adoración es tan antigua. ¿Ya? Eso es una adoración antigua que todavía se ve, pero es muy antiguo. Y son de aquellos que decidieron no creer en un Dios para creer en lo manifestado por Dios, que sería una gran tontería. Por eso Pablo dice
que esos tales, y Pablo se refería a los impíos, esos tales impíos, que decidieron renunciar a Dios para creer en las manifestaciones de lo que Dios ha creado. ¿Cuál? Las estrellas, el sol, la luna y todo eso. Entonces aparecen las distintas culturas. Entonces aparecieron las culturas politeístas. Poli significa de varias, muchas. Teísta significa de Dios. Entonces aquellos que creían en muchos dioses. Entonces aparecen esas culturas que creían en el dios sol, la diosa luna, ¿ya? Creían en la madre tierra, ¿sí? En los ríos también, como no me acuerdo, y así, en fin, las estrellas. Entonces que le llamaban como dioses y semidioses y se encomendaban a ellos. Eso para Dios, ante Dios, es abominable. Y Dios les dijo, ojo que si tú conoces, si alguien a ti te alerta de eso, y tú no vas y haces la pesquisa, lo dejas pasar, y aún dándote a entender que hay una gran responsabilidad de qué, de ir, de tú como sacerdote, de qué, de hacer saber eso. Sobre todo porque te lo están diciendo. ¿Ya? Te lo están diciendo. ¿Qué manda el Señor como ley? A esos tales, sácalos y que le den que apedrar. ¿Ya? Que sean, dice aquí, y serán muertos a pedradas. Tenían que sacarlo hasta la puerta de la ciudad y allí serían muertos a pedradas. En los antiguos tiempos, mira que el Señor mandaba dar muerte a ese tipo de personas, la muerte en la carne. ¿Ya? Tenía muerte en la carne, obviamente también muerte en el espíritu. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor abolió, y desde mucho antes, pero sobre todo nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de la misericordia, abolir el darle la muerte en la carne a los idólatras, porque estos eran idólatras con abominaciones. Entonces ya Dios no le daba muerte en la carne a los idólatras abominables. Ya hoy en día, mira, las personas, Dios no les da muerte a los que adoran a Satanás, los que se consagran a él, los que venden el alma, ¿no? Y ese sido en otro tiempo, ¿qué pasaba? Le daba muerte, pero no. Pero sobre todo, ahí donde viene la parte, no sé si ustedes escuchan una parte donde hay muchos hombres que dicen que Dios es malo porque les daba muerte a ese tipo de personas. Dios dio la libertad al hombre y el hombre podía practicar todo eso. Dios ponía y les daba la libertad. Mira, porque si Dios no hubiese dado la libertad a esas personas, no hubiesen llegado a crear esas religiones diferentes. ¿Cuál era aquí la cuestión? Que eso no podía estar dentro de su pueblo, porque eso era abominable. Entonces, por fuera, como dice, cada quien vaya y practique como quiera. Pero dentro de él, venir a traerme una manzana podrida, enseguida hay que cortarla de raíz. Por eso es que a veces es tan delicado y mucho más delicado que un servidor practique la abominación que practican los hombres del mundo. ¿Sí? Una cosa es que hayan hombres en el mundo practicando tanta maldad y abominación. En el día del juicio pues tendrán condena, pero ellos no hacían parte de los que estaban dentro del grupo que Dios, sirviéndole a Dios. O sea, por eso es que es mucho más abominable que un sacerdote practique todo eso que el mundo practica. Aunque Dios hoy no está dando muerte en la carne,
pues para ellos será mucho más fuerte y esa muerte en el espíritu. O sea, están ahí donde ellos mueren, pero ¿qué? Espiritualmente. Entonces tenemos allí cómo Dios cuidaba su obra. Entonces Dios lo que le daba muerte era a todos aquellos porque, como quien decía, se metía en su rancho, y la finalidad de esto era siempre pretender dañar, porque es que ya era Satanás queriendo meterse al pueblo de Dios para ir y ¿qué? Dañarlo. Entonces Dios enseguida ¿qué? Cortaba de raíz. Lo que pasa es que hay luchas que nosotros los hombres no vemos, pero la finalidad de Satanás siempre ha sido la misma desde que tentó a Adán y Eva. Hacerlos que vayan en contra de Dios. Hacer lo que Caín hizo con Abel. Hacer lo que Eva hizo y lo que Adán hizo. Desobedecer a Dios y nunca reconocer. Engañarlos. Que se maten entre ellos. No reconocer a Dios, como después hizo todos estos que vinieron de Caín, que cogieron y formaron entonces ¿qué? Otra religión por aparte, quienes se apartaron de Dios. Y entonces todo eso es lo que él ha buscado. Entonces, no contento con aparte, Dios permitirle que él aparte formara su rancho en la tierra con los hombres. Entonces, ¿qué pasó? Él se la ha querido tirar de astuto y poderoso, porque ese es lo de él, que él siempre ha querido levantarse contra Dios. Entonces, si tú entras en una guerra frontal, pues vas a entrar a una guerra frontal. Entonces, si tú vienes, un infiltrado, te lo quieres meter a mi tropa, ¿qué voy a hacer con el infiltrado que tiene que meter en mi tropa? Lo mando a bajar. Porque esos que hacían y hacían esas prácticas ya eran personas que se habían dañado ya irremediablemente. Habían cometido algo demasiado grave. Entonces Dios, por eso decía, eso es tan delicado el que lo practique como tan delicado aquel que sabe y no le pone fin a esas prácticas. Por eso le decía, ojo, tienen que ser diligentes haciendo las pesquisas. Le hablaba allí a los sacerdotes para que no dejaran pasar eso. ¿Y cuál era la orden? La ley era que fueran sacados a las puertas afuera y allí fueran apedreados. Por deposición de 2 o 3 testigos perderá la vida el que es digno de muerte. Ninguno será condenado a muerte por el dicho de un solo testigo contra él. Mira, aún así, antes de eso existía un juicio para determinar eso. O sea, que quedara siempre un testigo. Por eso es que, como dice, uno en los juicios de uno, siempre hay algo que se llama darle el derecho a la duda de la persona. La mano de los testigos será la primera en tirar piedras para matarlo, y después todo el pueblo acabará de apedrearlo, a fin de expeler al malo de en medio de ti. ¿Sí se acuerdan por qué los hombres no apedrearon a María Magdalena? Los que estaban ahí, ¿por qué no apedrearon a María Magdalena cuando Jesús lo dijo? Porque todos tenían culpa, ¿Qué tipo de culpa? porque todos habían cometido pecado, adulterio también. Exacto. Mira que la ley decía que los primeros que estaban como testigos eran los que comenzaban el hecho. ¿Ya? Y el Señor le dijo, bueno, el que no se haya acostado con esta mujer, que esté libre de ese pecado, pero el Señor le quiso decir libre de ese pecado, haberse acostado con ella, que tire la primera piedra. Y mira que no quedó ni uno. Entonces también por eso es que ahí se aplica
lo que el Señor vino a enseñar y muy importante uno tener en cuenta. Antes de sacar la viga del ojo de tu, antes de sacar la pelusa del ojo de tu hermano, sácate la viga de tu propio ojo. Porque con la misma vara que tú mides, serás medido y se te añadirá un poco más. Todas estas indicaciones se las daba nuestro Señor Jesucristo ¿a quién? A los apóstoles y discípulos. ¿Qué quiere decir? Que esas medidas mucho más fuertes son para quienes le sirven a Dios. En este caso sería, diría uno, los sacerdotes. Pero todo aquel que también le decidió servir a Dios, aplica para ellos. Si recibimos autoridad de Dios, tenemos que tener mucho más, que vamos a tener que rendir cuentas más precisas y más grandes que cualquier otra persona. Henry, ¿Sí? sí, es verdad, lo que decías ahora de los sacerdotes, nosotros ya llevamos también ese peso encima. Nosotros tenemos que luchar es día a día por corregirnos cada día más y más, porque como está escrito, cuando un profeta o prácticamente un elegido o un ungido de Dios peca, es como si todo el pueblo pecara. Entonces, si nosotros Dios nos puso a dar ejemplo de vida, nosotros tenemos es que ser cada día más temerosos de Dios y luchar por corregirnos cada día más y más. Así es. Ya nosotros tenemos un peso ahora mayor, porque recuerda, fuimos llamados a renovar y a traer aquello que se había perdido entre ellos. Entonces, ¿no crees que cuando uno va donde ellos a hablarles sobre lo que está mal, uno tiene que mirar a ver, reflexionar sobre lo que nosotros también estamos mal? Siempre llevar presente esa palabra. Antes de ir a sacar la pelusa a los ojos de ellos, miremos si no tenemos una viga en nuestro ojo. ¿Sí? No podemos ir a decirles que ellos son avariciosos si yo tengo avaricia en mi vida. No les puedo decir que son codiciosos si yo también vivo en la codicia. Entonces eso es delicado. Entonces la mano de los testigos será la primera en tirar piedras para matarlo, y después todo el pueblo acabará de apedrearlo a fin de expeler al malo de en medio de ti. Si estando pendiente ante ti una causa, hallares ser difícil y dudoso el discernimiento entre sangre y sangre, entre pleito y pleito, entre lepra y lepra, y vieres que son varios los pareceres de los jueces que tienes en tu ciudad, marcha y acude al lugar que habrá escogido el Señor Dios tuyo, donde recurrirás a los sacerdotes del linaje levítico, al que como sumo sacerdote fuera en aquel tiempo juez supremo del pueblo, que eran como los presidentes del Sanedrín, los máximos del Sanedrín, y los consultarás y te manifestarán cómo has de juzgar según verdad. Y harás todo lo que te dijeren los que presiden el lugar escogido por el Señor y lo que te enseñare, conforme a su ley, y seguirás las declaraciones de ellos sin desviarte a la diestra ni a la siniestra. Entonces, antes los jueces, las determinaciones de jueces estaba ¿qué? En manos de también del sacerdocio. Por eso es que tú ves que hoy en el Vaticano existen sacerdotes que tú lo ves, que son sacerdotes pero son más dedicados a una cuestión administrativa. De hecho, esa cantidad de cardenales, sumo pontífice, de los arzobispos y la mayoría de obispos, dejaron de ser personas espirituales. Esas personas hoy en día lo que son administradores. Usted mira que hay muchos que son
doctores en derecho, estudian el derecho canónico, doctores en filosofía, doctores en teología, doctores en letras, doctores en artes, ¿ya? Y cada quien, y el Vaticano tiene una cantidad de departamentos para tomar distintas decisiones, hasta cuestiones políticas y económicas. Vaticano hay cuestiones políticas, económicas, estudiosos de eso. Hasta hay sacerdotes estudiosos de la física cuántica, de todo eso, para tener que poder discernir y tomar criterios sobre cada uno de los distintos temas que en el mundo hay. Para ellos poder determinar qué acciones tomar sobre eso. Entonces muchos de esos sacerdotes ya dedicaron su vida más siendo sacerdote a ese trabajo de lo que estudiaron. Entonces se dedicaron más a eso y dejaron más escondida la parte espiritual. Por eso tú encuentras que la mayoría de esos cardenales son más administradores que personas espirituales. Si uno necesita una persona espiritual, tiene que irse más bien a los rangos bajos, que es donde se dedican más a conservar la parte espiritual. Y aún así, pues lo de rango bajo, ¿ahora qué? Se están dejando enfriar, han dejado perder la fe, el fuego, la devoción. Aunque son poquitos los que pueden ser obispos y tienen esa devoción, esa espiritualidad viva, ferviente, ¿ya? Pero eso para que tengan más o menos un entendimiento. Entonces antes existía dentro de los sacerdotes, mira, jueces, personas que discernían sobre tomar las determinaciones en casos civiles también. Mas quien se ensoberbeciere y no quisiera obedecer la determinación del sacerdote, que por aquel tiempo es ministro del Señor Dios tuyo, ni al decreto del juez, ese tal será muerto. Con lo que arrancarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo al oírlo temerá, para que en adelante ninguno se hinche de soberbia. Cuando hubieres entrado en la tierra que te dará el Señor Dios tuyo, y poseyéndola, y habitado en ella, y dijeres, yo quiero poner sobre mí un rey, como lo tienen todas las naciones comarcanas, pondrás aquel que tu Señor Dios señalare de entre tus hermanos. No podrás alzar por rey a hombre de otra nación y que no sea hermano tuyo. Bueno, aquí comienza el tiempo donde se comienza entonces a hablar de los reyes en Israel. Hasta ese momento no existían reyes en Israel, ni se había dispuesto de rey Israel. Tal vez si Dios viene a hablar sobre esta cuestión de los reyes, es porque los israelitas se dan cuenta que hay otros, me imagino que comenzaron a conocer que hay otros imperios, otras ciudades que tenían reyes, y ellos decidieron que querían un rey. Pero ¿para qué ellos querían más que todo un rey? Para sentirse como un pueblo parecido a los otros y que los dirigiera como campo de batalla. Entonces les dice, no pueden tener un rey, no pueden tener un sacerdote diferente fuera de lo que es el pueblo de Israel. O sea, no puede existir. Una vez que fuera establecido, no ha de reunir muchos caballos, ni engreído con su numerosa caballería. Perdón. Una vez que fuera establecido, o sea, el rey, no ha de reunir muchos caballos. Mira que le está diciendo, pueden escoger un rey, pero ¿qué característica tiene que tener ese rey, aún siendo rey? No ha de reunir muchos caballos,
ni engreído con su numerosa caballería, hará volver el pueblo a Egipto, mayormente teniéndolos mandado el Señor no volver jamás por aquel camino. No tendrá numeroso excesivo de mujeres. Aquí Salomón tiene una contradicción, porque mira que lo está diciendo mucho antes Salomón, mira lo que le dijo, la contraindicación que dio el Señor allí. Ese rey no tendrá número excesivo de mujeres, que con halagos se enseñoreen de su corazón, ni tesoros inmensos de oro y plata, que fue precisamente lo que le sufrió Salomón. Una de las cosas que Pablo decía es, puesta la ley, porque por la ley fue que el enemigo hizo caer al hombre. El Satanás, que se dedicó a hacer toda la vida, aquello que mandaba a prohibir Dios, él se dedicaba ¿a qué? A hacerlo ver, a buscarle la trampa a eso y a cómo hacer creer a los hombres de la tierra que eso en realidad no es malo. Y esa siempre ha sido la tarea de él. Quitar todas esas leyes y todos esos mandatos de Dios, hacerlos creer de otra forma, o a no hacerlos creer igualmente que como Dios mandó a crear. Entonces mira que ahí decía, el rey no podía gozarse de muchas mujeres. Pero si en ese tiempo todavía el hombre podía tener varias mujeres, como lo tuvo Abraham, pero ya alguna vez en un capítulo mucho anterior, vimos que en ese tiempo aún podían tener distintas mujeres, era porque en ese momento era para procrear y ellos que poderse reproducir, porque eran un pueblo pequeño. Y porque en ese momento el corazón del hombre no se había dañado. Ellos no pensaban y no tenían ese corazón el vivir hoy los placeres que el hombre hoy quiere vivir con la mujer. No, el deseo del hombre era más puro. El deseo del hombre miraba a la mujer simplemente en un sentido. O sea, la finalidad de acostarse con una mujer era la finalidad de poder procrear. Siempre que el hombre se acostaba con una mujer, la finalidad era procrear, porque para ellos era sentirse vigoroso, sentirse grandioso. Era entre más hijos procreaban, ellos se sentían mucho más, que eran mucho más bendecidos. O sea, una cuestión que hacía que antes sentirse muy bendecido era tener muchos hijos. Por eso no era raro hombres que tenían 10 hijos, 12 hijos como lo tuvo Jacob. Y las mujeres también sentían que la fertilidad era una gran virtud y era una gran riqueza y era un gran don de Dios y era un gran respaldo de Dios. Entonces no existía dentro de sus corazones esos deseos lujuriosos simplemente de alimentar un pecado, un deseo carnal, un placer momentáneo. No existía. Ni mucho menos las prácticas que hoy existen. Por eso, cuando le quiso decir que el rey no debería, decía mucho en su corazón, se refería a eso. Que debería ser simplemente era ¿para qué? Para procrear. Que si ya se estaba saliendo de allí de eso, ya la cosa estaba delicada. Que fue lo que después sucedió con Salomón, que ya fue a recrear un deseo libidinoso, lujurioso con las mujeres. Y comenzó entonces a señorearse solamente con el oro y con todo lo demás, y eso pues fue creando en sus corazones algo que Dios no quería en ellos. Y eso era lo que se dedicaba a Satanás, buscar, como dice, de la ley que Dios le había puesto, buscar cómo hacer que ellos quebrantaran esa ley y ellos lo pudieran entender de otra forma. Mira, Dios prohíbe el aborto. Ya ahí está quienes buscan justificar el aborto. Todas esas teorías ya dicen que el aborto
No es delito porque tú no estás matando a un ser vivo. Que el ser vivo es cuando nace, mientras está en el vientre no es un ser vivo. Entonces mira todas las teorías que se van creando. Y esas mentes malévolas, para poder justificar todo eso, ¿quiénes son? Las mentes que el enemigo pone todas esas palabras en sus mentes. ¿Para qué? Para que tengan eso. Mira la otra, las comunidades, ya saben cuál, de la H, de la Z, de la U, de la L. No puedo pronunciar tanto eso en las redes ahora porque censuran mucho. Pero ya saben la comunidades de la gente, de las rosas, de los pétalos, de las plumas, como también buscan justificar las uniones entre ellos, diciendo que eso es amor también, que Dios bendice ese amor. Y tienen toda una teoría. Entonces mire todo cómo sagazmente el enemigo, esa es la tarea de él. Y eso es lo que siempre ha buscado. Mira, tenemos ya justificando también el ser un asesino. No vamos muy lejos aquí en Colombia. Entonces hay muertos que son buenos y hay muertos que son malos. ¿Ya? Aquellos muertos que entonces los guerrilleros creen que matar a un paramilitar es un muerto bueno porque ellos estaban en contra del pueblo. Los paramilitares creen que matar a un guerrillero es un muerto bueno porque ellos en realidad era lo que estaban haciendo daño. Matar entonces a un ladrón es un muerto bueno porque es que estaba robando. Entonces ya estamos buscando justificar hoy en día la muerte. O sea, estamos tomando la justicia por las propias manos. Y el hecho de tomar la justicia por nuestras manos es diferente, es que se dé, como dice, el combate cuando a mí me atacan. Por ejemplo, si tú vas y te atacan, una cosa es la de legítima defensa, diferente yo tomar la decisión de primero de hacer y cegarle la vida a otra persona. Pero entonces eso es todo lo que él ha buscado y siempre ha tenido, y ese ha sido su objetivo siempre desde el inicio: engañar, destruir, arruinar y hacer que el hombre se levante contra él. Y hoy tenemos, mira qué están haciendo los hombres hoy, levantándose contra Dios. Mira lo que sucedió en Los Ángeles. Ese grupo antes que sucediera el desastre en Los Ángeles, un grupo de estas personas de Hollywood, de actrices, burlándose de Dios. ¿Hasta dónde vamos? Ya nos atrevemos públicamente a desafiar a Dios. ¿Qué puedes hacer tú cuando tú desafías a la guerra? Pues Dios no se deja llevar por eso, pero ¿qué pasa? Lo que sí sucede es que cuando ese corazón se enceguece, se embrutece y se pierde así, simplemente que esa luz de Dios ya no mora en esos cuerpos y en esas vidas. Entonces tú quedas a merced de ¿qué? De la maldad. Entonces todo eso que te comienza a suceder es porque tienes a alguien, tú misma, no fue Dios el que te tiró, fuiste tú. Porque tú te comenzaste a burlar de él, es más, dice que no existe y comienza a decir tantas cosas y tú eres el que te aparta. ¿Y qué pasa? Con el enemigo no vas a encontrar nada bueno. Él va a comenzar a hacerte ¿de qué? Daño. Por ejemplo, el daño que sucedió allí, eso no lo hizo Dios. ¿Quién lo hizo? El enemigo. Entonces esas casas era sin la protección de Dios. Pero ¿quién hizo ese daño? El enemigo. Todos esos corazones malos. Pero ¿qué pasó? Que el enemigo es astuto. Mira que lo hizo después que sucedió eso. Entonces muchos dicen, mira que Dios tan malo, porque hablaron de él, entonces lo que hizo. Pero Dios permitió que sucediera eso, ¿para qué? Para que ellos se dieran cuenta que aunque Dios no lo hizo, muchas veces hay que guardar la prudencia para levantarse contra Dios. Y Él permite así que el enemigo a veces haga esas actuaciones para que se den cuenta, para que reflexionen.
Mira lo que sucedió en Francia después que hicieron burlar la representación de la última cena. Mira lo que sucedió en Brasil cuando los trans quisieron burlar sobre la crucifixión de Cristo. Mira ahora sobre esto. Y el enemigo astutamente está actuando para dañarles más los corazones. Pero aquellos corazones sencillos saben determinar y darse cuenta que uno no debería levantarse así contra Dios, ni ser engreído, ni soberbio. Porque así perdemos la protección de Dios. Y el que está haciendo todo eso es el enemigo, quien busca ¿qué? Desolar, destruir, quemar, incendiar y hacer daño. Entonces dice, no tendrá número excesivo de mujeres que con halagos se enseñoreen de su corazón, ¿ya? Para que no se deje llevar de todos esos deseos en su corazón y entonces ponga los placeres con las mujeres por encima de Dios, ni de los tesoros inmensos de oro y plata. Entonces vea que este es el resumen de lo que en realidad está haciendo perder hoy a los ministros de Dios y a los servidores. La mujer, el oro y la plata. Ahí se encierra el gran problema hoy en día para los sacerdotes y los pastores. Ahí estás. Esas son las dos armas afiladas que tiene Satanás y con el cual se ha infiltrado y los ha matado. El oro, la plata, como su Dios y los placeres con la mujer. Esos placeres en la carne. El comienzo está que destruyendo. Por eso es que el Señor nos manda a tener mucha continencia y no dejarnos llevar de todos esos placeres en el mundo. Y más si nosotros nos dejamos llevar de las ansiedades del mundo, pues vamos a ser mucho más laxos para dejarnos arrastrar de esas pasiones. Por eso uno tiene que resguardarse muchas veces de tantas cosas en el mundo, no de todo, pero de la gran mayoría. ¿Por qué? Porque muchas veces todas esas cuestiones lo que nos está buscando es que arrastrar. Le voy a poner un ejemplo. Hoy en día mucha gente hoy accede a redes, accede, por ejemplo, a la red, por ejemplo, de Netflix. Netflix pone una serie, unas películas que parecen inocentes, pero mira que buscan tanto envenenar. Yo digo, tantos jóvenes que ven eso no es una red, eso es un streaming. Tantos jóvenes que ven eso, pagan esa afiliación y ahí le está Satanás dañándole el corazón. Porque meten tanto contenido de progresismo, de las comunidades de la homo, de todo eso, haciéndoles ver laxos las cosas, por ejemplo el divorcio, estaba viendo uno que de pronto vi así sobre tan laxos, decían algunos como casarse y divorciarse, decía eso ya no es normal, que eso era antes, en los tiempos de antes. Un joven que ve eso, ¿qué sentido le va a tener al matrimonio? ¿Qué responsabilidad va a tener con una vida matrimonial y una familia? Que cuando el matrimonio comience a tener problemas, que cuando hay un error en el otro, entonces la decisión es: me aburrí, me decepcioné, no quiero más, y se acabó todo. Y el caso se acabó y voy me consigo otro y miro a ver. Y así estamos. Entonces hay tantas cosas que afuera nos están contaminando. Ahí tenemos también el alcohol, las drogas. Eso nos vuelve tan laxos para hacernos caer. ¿Ya? Entonces tenemos que cuidarnos de eso, porque esto, aunque lo está diciendo para aquellos que van a ser reyes y sacerdotes, pues no somos reyes, pero recuerde que fuimos llamados ahora a ser el oro del mundo. Y como el oro del mundo debe resplandecer, pues tiene que tener mayor cuidado
porque tiene que hacer que no seamos presa de esta situación, porque esa es las armas más poderosas que tiene el enemigo. La idolatría del oro y la plata. ¿Quién no sucumbe ante el oro y la plata? Con el oro y la plata compran conciencia, dignidades, la ética, compran de todo. Henry, ¿Sí? eh, es verdad lo que tú decías ahorita, pero una de las cosas que más se nos está dañando es esas redes sociales, porque por medio de eso es que está dando todo. Hoy en día, desde pequeñito, un niño coge un celular y ya ve toda clase de cosas en eso. Mire los jueguitos que descargan en eso, es solamente de matar, ¿cierto? Mire que a nosotros, como usted decía ahora, el enemigo nos quiere hacer ver lo malo como si fuera bueno. A nosotros, ¿qué nos tocó? La televisión, las películas, esas películas que veíamos antiguas de Rambo, ¿cierto? Donde Rambo mata a miles de personas y nosotros creíamos que ese era el bueno que mataba a todos los malos, ¿cierto? Hoy en día Sí. esas redes sociales es esa misma cadena, eso por medio de estos aparatos entra toda clase de maldad y eso es lo que debemos de cohibirle tanto a nuestros hijos y nosotros mismos también controlar eso, porque es que tanto niños como adultos, uno ve adultos también que no sueltan ese celular viendo pura basura porque muchos descargan sino bobadas ahí, novelas, películas y cuanta cosa aparece ahí. Y lo bueno que uno publica, porque nosotros, digamos, publicamos cosas agradables, cosas para edificar, eso casi no lo ve nadie. Más lo malo, eso mejor dicho, todo mundo le da like, todo mundo lo publica. No, y ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué muchas personas hoy no hacen películas decentes, sanas, morales y todo eso? ¿Por qué? Porque no las pagan, porque no tienen mucha visualización, porque no las compran. Entonces, ¿qué pasa? Que como hoy estamos acostumbrados a que lo que estamos buscando es reconocimiento y dinero, fama, entonces hemos dejado de perder de hacer el contenido sano. Mira, mucha gente en las redes, los que llaman influencers, hacen contenido, pero tú te das cuenta que todo tipo de contenido son cosas que no edifican. Pero tristemente ese contenido es el que la gente consume y eso es lo que le está dando dinero a ellos. Hay muchos que le han hecho crítica por cosas que hacen el contenido. Le dice, pero es que ese es mi trabajo y eso es lo que a mí me da para comer. Y esa es la justificación de ellos. Entonces a ellos no les interesa si eso va a dañar el corazón de otra persona, si eso es un contenido que va en contra de las enseñanzas de Dios. No, para ellos es más importante poder devengar un dinero que tienen antes que poder hacer un contenido conforme a lo que es grato a Dios. ¿Qué nos falta también? Nosotros pensar, bueno, nosotros debemos entrar en la guerra, ¿ya? Porque inevitablemente van a mirarlo y lo van a ver. Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues hagamos el contenido sano nosotros. Tenemos que comenzar a hacer el contenido sano nosotros. Entonces, hay que comenzar a darse a la tarea de que tenemos que combatir. ¿Y cómo funciona esto? Estas redes que cuando tú comienzas para que tu contenido sea visto, ellos esperan que tú hagas contenido continuamente, rápidamente, para que así el movimiento sea rápido y pueda llegar y llegar y llegar. ¿Ya? Yo, unos años atrás, cuando estaba en Barranquilla, se me dio un día por entrar, como dicen, en la escena de la política. Yo tengo una cuenta en TikTok, que es la otra que tenía, que hacíamos antes. Yo llegué a tener casi 10.000 personas. 10.000 personas llegué a tener, imagínense. Yo nunca pensé llegar a 10.000 personas. ¿Cómo llegué a tener 10.000 seguidores? Porque yo hacía contenido, ¿cuál es?
contenido polémico, que a la gente del mundo le gustaba, obviamente tratando de no entrar a hacer cosas que no fueran desagradables a Dios, que era la política. Entonces, eso creció y llegué a tener. ¿Qué hice yo? Con los mismos 10.000 seguidores, para que se den cuenta ustedes, con los mismos 10.000 seguidores, vine y cogí un día, me aburrí, yo dije, ya no va a salir esta escena, porque es que te voy a decir una cosa, si hay algo tóxico en la vida es ese escenario. Entonces yo me quedé, mejor me salí de ahí, ¿ya? Y borré todo el contenido, yo que vine y cogí, borré todo el contenido de política, se dejé cero. Dejé videos que no tenían que ver con eso. Lo dejé en cero. ¿Qué dije? Bueno, voy a aprovechar que aquí hay casi 10.000 personas y los voy a evangelizar. Entonces comencé a subir ahí contenido de evangelización. Adivinen qué pasó. Lo fueron dejando solo. De 10.000 personas que tenía, si tú entras a la red, mira a ver cuántos hay, creo que hay solo 8.000. Le mermó. Claro, comenzaron a salirse. Es que así están las cosas hoy. A la gente no consume lo bueno, consume lo malo. Y por eso la gente hace lo malo. Dice, hay que hacer lo malo porque eso es lo que la gente consume. Lo tóxico, lo que no edifica. Entonces, pero ¿qué pasa? Toca a nosotros. ¿Qué pasa? La gente lo hacía y la gente lo hace ¿por qué? Porque eso les da ganancia. Pero ¿por qué lo que es bueno y eso no lo hacen casi? Porque eso de la gente como no les da, bueno, nosotros tenemos que hacerlo por una responsabilidad moral y por un plan que es el plan de Dios, de nosotros llevar un mensaje. De nosotros si tenemos yo creería que si cada uno de los aquí nosotros tenemos una cuenta, pues lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el miedo y darme cuenta, bueno, ¿cómo voy yo a entrar en la guerra con esta gente? Tenemos una guerra digital aquí. Y por ejemplo, ahí en TikTok hay una opción, yo por lo menos ahora cogí esta cuenta. En esta cuenta yo subo el evangelio todos los días. Bueno, ahí estoy haciendo mi tarea. Cuando yo ponía los videos de política, me vista, ¿cuántas personas veían? 15.000, 20.000. Eso lo mínimo que veía eran 5.000, 3.000 personas veían los videos. En este del evangelio, adivinen cuánto lo ven. En promedio son 180, 150. Pero no lo voy a dejar de hacer por eso, porque ya yo sé cómo es la meta. Entonces yo tengo mentalizado eso. Yo lo hago no por llegarle a la cantidad, sino porque yo tengo que ser uno más, porque es que en la red hay mucha gente que hace contenido de Dios. Entonces yo tengo que ser uno más para enfilar, porque es que hay que engrosar el número para que así el número crezca y llegue contenido sano y tengan más opción de ver un contenido sano. Entonces, si todos nosotros tenemos una red, pues yo creería que tendríamos un deber de alguna forma, y si es de una manera diferente, no tiene que ser solamente la palabra, pero sí un contenido de dar un discernimiento, no sé, puede ser hasta actuaciones, bueno, como se le ocurra, pero que sea un contenido que edifique la educación, la moral, los principios, y si es el evangelio, mucho más. Hacerlo ¿para qué? Para que crezca, porque tenemos que darnos cuenta que hay que robar mucho más espacio allí donde está perdido. Porque si eso es lo que está llegando muchas veces a los hijos, pues, ¿por qué a las personas no les da tanta pena hacer contenido tan malo y les da pena para hacer un contenido bueno? A la mayoría de gente le da pena hacer contenido bueno. ¿Por qué tiene que darle pena a una persona salir a hablar de algo que es sobre lo que es bueno? Entonces, si nos está dando pena hablar de las cosas que son de Dios y buenas para hacer un contenido para llegar a la gente, entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando estemos parados ante tantas personas que nos van a señalar? Entonces, sí, tenemos que comenzar allí, como dice, entrenar y quitarnos el miedo. Que deberíamos quitarnos el miedo. Esa sería una muy buena opción para quitar el miedo. Entonces sería
como una apreciación, ya que llegamos al tema, para decirle, bueno, aquí estamos toditos, todos tenemos una cuenta, pues enfilen su batería, pídanle sabiduría a Dios y, como dice, vamos a luchar, porque si digitalmente tenemos una guerra, pues también hay que enfilarnos en esa guerra. ¿Ya? Eso es una Las, muy perso- buena idea. las personas hoy no van a misa, mucha gente no va a misa, se queda ¿qué? En la casa escuchando la palabra. Mucha gente ya no quiere ir a la parroquia a un estudio bíblico porque en las parroquias no lo hacen, pues hacemos nosotros. ¿Ya? Entonces, si allí hay una parte de combate, pues hay que entrar allí. Si eso no nos va a llevar a nosotros ningún costo, pues, pero sí nos puede dar ganancia, porque póngase a pensar, ya tú estás pagando, ese celular lo tienes ahí. Tú te pones a pensar, bueno, ¿cómo hago yo para poder ayudar en el proceso de evangelización? Pues yo creería que una vez que al día te hagas por ejemplo, un día viví, vamos a ver si Enoris está por ahí. Ah, sí, aquí está la niña Enoris. Cierto día me puse a ver la cuenta, me llegó a mí de Enoris. Aquí le voy a subir. La niña Enoris, ¿qué pasa? Se ponía, cogía su celular y grababa, leía 1 o 2 versículos de la Biblia, los leía y ya, o sea, no los comentaba, sino simplemente los leía. Bueno, ahí está aportando. Por ejemplo, precisamente antes de ayer se me estaba ocurriendo a mí crear un personaje. Crear un personaje para alertar o ridiculizar las cosas esas que son progresistas. Se me ocurrió a mí porque vi un episodio de una mujer que fue, el hombre la humillaba y la por debajeaba y la hacía ver como si fuera un objeto sensual la mujer, y hoy en día lo que hacían era reírse y no se daban a respetar. Entonces yo me ponía a pensar que coger y hacer cómo hacer para que decirle, mujer, despierta, que te están utilizando y tú estás siendo un instrumento y no despierta, o sea, como en una forma, pero actuados o cosas para llegar a eso. Y entonces me puse a pensar, bueno, así hay tantos temas, por ejemplo, como las peleas entre los hogares, los padres, los hijos. Bueno, total que es una idea que hay que madurar, pero hay muchas formas, puede ser eso, y no tiene que ser solo contenido religioso, también uno puede ser contenido, pero que sea sano, que haya más, que uno diga, que haya más opciones en las redes de hacer contenido sano, ¿ya? Porque la gente, por ejemplo, tú puedes hacer hasta contenido chistoso, de humor, pero que sea un humor sano, un humor que enseña, porque tú puedes hacer un humor y enseñar. Yo no sé si ustedes conocen a José Ordóñez. Sí, Bueno, José Ordóñez él se dedicaba antes a echar puro chiste, y echaba chiste y tenía unos personajes graciosos. Él ahora, hace unos años, no sé cuántos años, se volvió pastor. Y él hace contenido, hay cierta parte que hace a veces de contenido, que es como un contenido chistoso pero sano, muy bueno, que edifica. Entonces, eso también ayuda. Bueno, si nos metemos en el tema, si yo tengo la habilidad para ser chistoso, pues utilízala en la buena forma. Si yo tengo la habilidad para cantar poemas, pues cantemos poemas que sean adecuados. O sea, lo que quiero decir es que es hora de que nosotros enfilemos. Si tenemos una cuenta y tenemos eso, pues aportemos desde lo que yo hago, ¿a qué? A mostrar que una persona entre y encuentre contenido sano, no de tanto contenido de perdición. ¿Ya? Hoy vemos tan común, hay mucha gente que está haciendo contenido de cosas cotidianas, pero son cosas que hacen daño. O sea, que entre chiste y chanza, como dicen por ahí, entre chiste y chanza, eso no está llevando a qué, a un adecuado ambiente de lo que debería ser sobre eso.
Entonces, de las relaciones de pareja, de hacerse chiste y chanza entre cosas, entre la infidelidad, cómo yo poder ocultar que tengo otra pareja. Entonces, por ejemplo, enseñan videos donde yo enseño cómo yo poder ocultar tener la otra pareja para que mi pareja no se dé cuenta, y hacen chistes sobre eso. Y eso, entre chiste y chanza, lo que está enseñando, ¿qué? A un joven que va a ver, lo que está es desviándole de qué, de tener un buen corazón, de abrirle una imaginación que a la perdición. Es mostrarle la manzana para que ellos coman la manzana y pues se pierden. Porque eso fue lo que hizo Satanás, tratar de abrirle el mal pensamiento a Adán y Eva, para que ellos vieran lo que no tienen que ver, porque no les iba a edificar para nada. Mira que ya vieron su desnudez y sintieron vergüenza. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Miren, nosotros cuántos somos en la comunidad. Si todos los que están en la comunidad tienen celular, tienen un internet, si todos, absolutamente todos, por lo menos hicieran un video al día sobre algo que edifique, te aseguro que eso, y así todos los que son cristianos, es que si todos los que somos cristianos nos diéramos a la tarea de hacer por lo menos un video al día de lo que sea, pero que sea edificante, eso va a hacer que crezca eso allí. Pero no, son más los del mundo los que hacen más contenido mal, y por eso cuando tu hijo entra, ¿qué va a ver? Va a encontrar 100 videos cristianos y va a encontrar 10.000 videos mundanos. Dime tú, ¿a qué se va a dedicar a ver en las redes? Claro, va a ver puro video mundano, porque primero le van a salir 50 mundanos y le va a aparecer uno cristiano, 50 mundanos y uno cristiano, 50 mundanos y uno cristiano. Y nuestro cerebro va a guardar ¿qué? Lo que se repite. ¿Y qué se está repitiendo ahí en la secuencia? Pues somos mundanos, no está viendo casi cristiano. Y es que hay mucho más contenido. La proporción es muy grande entre el contenido cristiano y todo lo otro tipo de contenido. Henry, Entonces, sí. eso me parece una idea muy bonita y muy buena, porque debemos de crecer todos en comunidad. Miremos que a unos les da pena, digamos, o son muy tímidos todavía para hacer un grupo de oración y hablar personalmente, entonces que lo hagan virtualmente, como usted dice. Entonces hay tantas formas. Lo que quiero dar a entender es que sí tenemos algún tipo de misión, porque si es un medio donde nos estamos manejando hoy la humanidad, y por ahí el enemigo está haciendo tanto daño, pues tenemos que buscarle contrarrestar. Y creo que si todos animamos a que todo el mundo, porque la mayoría de la gente tiene o contenido en Facebook. Yo sé que hay más contenido en Facebook que en TikTok. Pues si en Facebook todos hicieran algo, pues sería mucho mejor para hacer crecer ahí. ¿Ya? Bueno, entonces les queda ahí como en el tintero. Dice el versículo 18: luego que se hubiere sentado en un real solio, hablando del rey, escribirá para su uso en un volumen Deuteronomio, recopilación de la ley, copiándolo del ejemplar original que le darán los sacerdotes de la tribu de Leví, y lo tendrá consigo, leyendo en él todos los días de su vida, para que aprenda el temor del Señor su Dios y a guardar sus mandamientos y ceremonias prescritas en la ley. Mira que está diciendo aquí que ese rey tenía que, algo importante es leer todo esto que enseñaba Dios, leerlo a diario. Entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos también que leer a diario la palabra? ¿Para qué? Porque eso, el recordar toda la ley de Dios, nos va a mantener nosotros al día. Mira que muchas de estas cosas de Deuteronomio tal vez alguna vez las leí yo, no me acordaba de ellas. Qué bueno volverlas a leer, y otras cosas que uno va aprendiendo nueva ahí. Y así uno volverla a leer y va encontrando y va recordando, va encontrando y va recordando. Y eso es que eso es bueno para la edificación de nuestra fe.
y lo tendrá consigo leyendo todos los días para guardar sus mandamientos y ceremonias prescritas en la ley, y para que en su corazón no se ensorbezca sobre sus hermanos, ni decline a la diestra ni a la siniestra de la ley del Señor, a fin de que reine largo tiempo, así él como sus hijos sobre Israel. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos el capítulo 17.